En el final caótico de una amarga guerra, se carga al avión más grande del planeta con pequeños huérfanos para poder llevarlos a un lugar seguro. Acelerando. Es hora. Vamos. Debíamos alejarnos del peligro. Pero solo en cuestión de minutos. Hubo una explosión fuerte. ¿Qué fue eso? El avión está fuera de control. Iba cada vez más rápido. Se dirige directo hacia el suelo. ¡Haremos un aterrizaje de emergencia! Mamá, agáchate. Y todo quedó en silencio. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Operación Baby Leaf. Corre el mes de abril de 1975 en Vietnam del Sur. Después de combatir por más de 10 años, Estados Unidos está al borde de la derrota. Esta larga guerra llegará a su fin muy pronto. El enemigo se acerca de a poco a la capital. Hay movimientos en una base militar en la capital vietnamita de Saigón el 4 de abril. Un enorme avión de transporte C-5A Galaxy recibe una carga a la que no acostumbra transportar. El C-5 es uno de los aviones más grandes del mundo. El C-5 es considerado principalmente un avión de carga. Su bodega es lo suficientemente amplia como para transportar tanques y tan alta como para almacenar autobuses. Hay algunos asientos ubicados justo encima del área de carga. Tanto el área para pasajeros como la bodega de carga están siendo utilizadas hoy. Gran cantidad de huérfanos vietnamitas están abordando el avión para ser llevados a un lugar seguro. Hay miles de huérfanos que deben ser evacuados antes de que los norvietnamitas tomen la ciudad de Saigón. Barb Adams trabaja para la embajada estadounidense. Ella y su hija Linda también están huyendo de allí. El 4 de abril, mi mamá llegó a casa y me dijo que tenía una hora para empacar una maleta y que íbamos a escoltar a los huérfanos para llevarlos de regreso a Estados Unidos. Cuando mi madre y yo subimos al compartimiento de tropas, vimos asientos de avión comunes y todos estaban ocupados por bebés. El sargento Reis Nedegar tiene la tarea de cargar la espaciosa bodega de la aeronave. Verifica que sea seguro. Fue difícil controlar la situación. Había tanta gente, mucha gente de la prensa, de orfanatos y mucho personal militar. Era un caos absoluto. Precisamente el día anterior a estos hechos, el presidente estadounidense Gerald Ford anunció el inicio de esta tan apremiante misión humanitaria que recibió el nombre de Operación Baby Leaf. He ordenado que aeronaves C-5A y otras equipadas especialmente para cuidar a estos huérfanos durante el vuelo sean enviadas a Saigón. Estos vuelos empezarán en las próximas 36 a 48 horas. Arnold Isaacs estaba cubriendo el final de la guerra para el Baltimore Sun. Las aeronaves de transporte iban a Saigón, descargaban suministros y volvían vacías. Así que se decidió que podían llevar a los huérfanos en esos vuelos de regreso. Había muchas cámaras y periodistas cubriendo la carga antes de la salida del avión.
El capitán Bud Traynor es el hombre a cargo del primer vuelo de la operación Baby Lift. Recibí una llamada del puesto de mando en los Estados Unidos y me preguntaron cuántas personas podría sacar de Saigón si me lo pidieran. Están retrasados en sus tareas debido a que el vuelo ha sido una decisión de último momento. El capitán Traynor quiere despegar lo antes posible porque el avión lleva un retraso de 5 horas. Ordena que se cierren las puertas de la bodega de carga. Diga. Jefe de carga, cierre las puertas de la bodega. Los más pequeños de los 145 niños han sido ubicados en la sección superior de pasajeros del avión. Mi madre y yo atendíamos 3 filas de asientos con 4 bebés por fila, así que debíamos cuidar de 12 bebés durante todo el vuelo, alimentarlos, cambiarlos y hacer cualquier cosa que necesitaran. Ina, que tengas un buen vuelo. Hay un total de 102 niños mayores en el área de carga más abajo. También hay varios empleados de la embajada estadounidense que se están encargando de cuidar a los huérfanos. Deben comenzar el escape de Vietnam saliendo de la segura base estadounidense. Acelerando. 15. 20. Ahora, vamos. Tren arriba. Recuerdo que teníamos que despegar con un ángulo muy pronunciado y no teníamos asientos, así que nos arrodillamos en el suelo durante el despegue. El avión de carga se dirige a la base aérea de Clark ubicada en Filipinas. Es un vuelo que dura 2 horas y media. Desde allí los niños serán transportados hacia distintas agencias de adopción en Norteamérica y Australia. Debíamos despegar y ascender rápido para salir del alcance de los misiles. Los aviones de carga son blancos fáciles. Son muy grandes y se mueven despacio. Podrían ser atacados en cualquier momento. Hace tan solo 5 días las tropas norvietnamitas capturaron Da Nang, que es la segunda ciudad más grande de Vietnam del Sur. Las fuerzas survietnamitas están retrocediendo de a poco hacia Saigón. En la capital se vive una situación caótica. Miles de civiles survietnamitas están desesperados por escapar. Perdían territorio a diario. Considero que la población de Saigón comenzó a caer en un estado de terror, especialmente después de la caída de Da Nang. Nunca ni por un momento recuerdo haber sentido que alguien apoyara la defensa del país. ¿Cómo está el aire allí? Está bien. ¿Los bebés siguen llorando o ya se calmaron? Casi todos duermen. Mejor así. Pasan pocos minutos desde el despegue.
Y algo ocurre cuando el avión asciende a 7,000 metros de altura. Cuando se descomprimió, el avión se llenó de niebla y hasta que se disipara no podías ver. Hubo una explosión fuerte. ¿Qué fue eso? Dijo, no sé, pero podía sentir que el avión caía. Todo volaba por doquier. Saben que se enfrentan a una descompresión. Hay un agujero enorme en algún lugar del fuselaje de la aeronave. El aire dentro del avión se fuga muy rápido. A 7,000 metros de altura prácticamente no hay oxígeno para respirar. El copiloto se estaba poniendo su máscara de oxígeno y pensé que yo también debía hacerlo. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente. Pero en un vuelo tan abarrotado no hay suficientes máscaras para todos. Y las máscaras disponibles no fueron diseñadas para bebés. Miré por la ventana y pude ver el mar, así que le dije a mi mamá, nos caeremos, ¿no? La teniente Marcia Weir se comunica con la tripulación desde el compartimiento de pasajeros. Desde ahí suele poder ver la bodega de carga debajo de ella. Piloto, malas noticias. Estoy en el compartimiento de tropas y puedo ver el mar de China desde la parte trasera. Falta la puerta de carga. Con más de 300 personas a bordo, el avión del capitán Bat Traynor ha perdido la totalidad del aire respirable. De alguna forma, su enorme aeronave ha sido gravemente dañada. Y está muy lejos de cualquier lugar seguro para aterrizar. El vuelo inaugural de la operación Baby Lift no logrará salir de los límites de Vietnam. Durante los próximos minutos se sabrá si alguien siquiera sobrevive. Los niveles de oxígeno están demasiado bajos, a diferencia del compartimiento de pasajeros arriba. Solo hay unas pocas máscaras portátiles en la bodega de carga. Mi prioridad tras una descompresión rápida es bajar la aeronave a los 3,000 metros para que todos puedan respirar. Regresemos al aeropuerto. Di media vuelta y me dirigí hacia Saigón. Pero antes de poder regresar a Saigón, Sargento Snedegar, el capitán necesita saber qué tan grave es la situación. El avión descendió con un giro a la izquierda. Podía sentir que bajábamos. Fui a la cabina. Señor, ve a ver qué pasa. Y el capitán Traynor me dijo que vaya al compartimiento de carga para ver qué estaba sucediendo allí. Cuando estaba en descenso, alcancé mi velocidad máxima, que es lo que hay que hacer para llegar a 3,000 metros. Llegué a mi velocidad máxima y tiré del yugo, pero no pasó nada. Seguí volando más y más rápido. El avión de Traynor está cayendo en picada hacia el suelo y no logra subir la nariz otra vez. En la parte trasera del avión, Ray Snedegar desciende hasta encontrarse en el centro de la tormenta. Cuando bajé al nivel inferior, noté que la bodega de carga era un caos. La gente tenía miedo. Así que me arrastré y pasé por encima de personas amontonadas en el suelo. Hasta que vi un hueco en la parte trasera. Entraba la luz del sol. Y es entonces cuando Snedegar nota lo que podría ser un problema aún más grave. El fluido hidráulico salía a chorros, los cables de control estaban colgando y moviéndose con el viento, parecían unos espaguetis, fue lo primero que pensé.
El ingeniero de vuelo también advierte que el avión está perdiendo su fluido hidráulico muy rápidamente. Perdimos el sistema hidráulico 1. Hemos perdido el 2. El fluido hidráulico ayuda a la tripulación a mover las superficies de control gigantescas del avión. El timón y el elevador en la parte trasera, y los alerones y los flaps en las alas. Hay 4 sistemas hidráulicos separados en el avión. Ahora mismo 2 de ellos están vacíos. Y mientras Traynor desciende hacia los 3.000 metros de altura, su avión va mucho más rápido de lo que debería y no logra subir la nariz. Seguí tirando del yugo pensando que podría reducir la velocidad. El yugo no responde para nada. ¿Y el tuyo? Nada. Estábamos desconcertados. ¿Qué era lo que andaba mal? Tirar del yugo debería elevar la nariz del avión y reducir la velocidad. Si no puede lograr que el avión ascienda pronto, se estrellará contra el suelo. Me preocupaba que aún no lográramos nivelarnos. Reis Nedegar informa lo que observa la cabina de vuelo desde la panza de la aeronave. Piloto, bodega de carga. Adelante. Le dije que parte de la rampa y la puerta tapón ya no estaban y que todos los cables de control estaban cortados. El problema era peor de lo que creía. Declaremos emergencia. Saigón. Aquí Matt 80218. Declaramos emergencia y solicitamos volver a base. Nadie anunció por altavoz lo que sucedía como en las aerolíneas comerciales. Así que solo me concentré en los niños. Después de luchar con su avión averiado, parece que los esfuerzos de Traynor finalmente dan resultado. Y luego el avión se estabilizó y dije, gracias al cielo, al fin estamos saliendo de esto. Tan pronto como el avión se nivela, empieza a ascender de nuevo. La nariz del avión comienza a elevarse hacia el cielo. Solté el yugo, pero no pasó nada. Seguíamos subiendo. A menos que Traynor pueda ganar algo de velocidad, su avión pronto entrará en pérdida y caerá del cielo. Y cada vez subía más y más. Subimos casi en línea recta. Inclina un ala desesperadamente para hacer que la nariz baje a la fuerza. Estaba yendo en picada y aparentemente no había nada que pudiera hacer para levantar la nariz. Y aunque parecía ilógico, añadí potencia. Cuando hice eso, el avión salió de la caída en picada y empecé a subir de nuevo, pero esta vez me detuve a 3.000 metros y giré hacia afuera. Entonces me di cuenta de que había aprendido cómo controlar el avión. Traynor no puede controlar el cabeceo del avión empujando y tirando de la columna de control como lo hace siempre. En su lugar, lo que hace es aumentar y disminuir suavemente la potencia de sus motores para poder mantener al avión nivelado. Así me di cuenta de que mi único control de cabeceo era el acelerador. El avión ha descendido hasta los 3.000 metros de altura. Ahora hay oxígeno como para respirar. 100. Pueden quitarse la máscara. Tren abajo. Lista de verificación. Me dirigí a Saigón, comencé un descenso y a posicionarme para la final como lo harías con un planeador. No te preocupes, se están ocupando de esto. Pronto llegaremos. Traté de calmar a los pasajeros, pero al mismo tiempo sabía que estábamos en serios problemas porque el avión seguía descendiendo. El capitán Traynor logra bajar su avión dañado a los 1.200 metros de altura.
A 11 kilómetros del aeropuerto, el capitán gira su avión para alinearse con la pista, pero la aeronave le da otra sorpresa. En el giro final hacia la pista de aterrizaje, cuando incliné el avión, la nariz bajó y no pude seguir girando. Tuve que nivelar las alas para tener suficiente sustentación y que la nariz no siguiera descendiendo. El capitán Traynor tuvo que dejar de girar antes de poder alinearse con la pista. Está perdiendo altitud rápidamente y sus expectativas se tornan cada vez más oscuras. En la bodega, el jefe de carga me dijo, si no subimos va a ser un aterrizaje forzoso. Cuando subí la escalera, cambié de opinión y pensé que debía estar en el compartimiento de carga cuando el avión llegue a la pista de aterrizaje para poder ayudar a evacuar allí. Cuando intenté salir, el ingeniero de vuelo me agarró del codo izquierdo, me lanzó a un asiento y en el momento en que caí en el asiento pude escuchar que el suelo gritaba. Era un grito fuerte que se acercaba. Prepárense para un aterrizaje forzoso. ¡Tírense al suelo! ¡Prepárense para un aterrizaje forzoso! Mamá, agáchate. Cuando comenzamos a bajar, mi madre y yo nos enfocamos en prepararnos para el impacto. Teníamos un campo abierto frente a nosotros y cuando me acerqué a unos 60 metros del suelo, dije, aterrizaremos. La enorme aeronave se precipita hacia el suelo a casi 500 kilómetros por hora. Agarré mi cinturón y cuando lo aseguré, tocamos tierra con normalidad y volvimos a elevarnos. El copiloto me dijo, Bud, lo lograremos, pero veía frente a mí un enorme río, así que añadí más potencia. Mi mamá estaba del otro lado del pasillo y me dijo que me sentara junto a ella. Incluso a máxima potencia en ese punto seguía descendiendo. Vi mi vida entera en cámara lenta. Observé cómo el avión se desarmaba. Había de todo volando por el aire. Y siguió, parecía interminable. Cuando nos dimos vuelta, recuerdo que me despedí de mi esposa porque ese era mi fin. Y todo quedó en silencio. Cuando el avión se detuvo, busqué a mi mamá, pero no la veía. En ese momento me parecía un tanto irrisorio que ni siquiera comprendiese lo que había pasado. Solo sabía que teníamos que sacar a los bebés de allí. Traynor y el resto de la tripulación de la cabina de vuelo han sobrevivido.
Lo que comprobé después de mirar a mi alrededor cuando salí por la ventana fue que del avión solo quedaban sus partes. La cola se desprendió, la cabina del piloto se separó, el compartimiento de tropas y las alas se separaron del compartimiento de carga y el compartimiento de carga en sí se desintegró. Las alas del avión que sostienen los tanques de combustible se están quemando detrás de la cabina. La sección de pasajeros del avión está casi intacta y está separada del calor abrasador de las alas en llamas. Tanto la teniente Wirtz como muchos otros que están en la sección de pasajeros logran sobrevivir. Comenzamos a sacar a los bebés. Y escuché helicópteros cerca. En ese momento no estaba buscando a mi madre porque me habían dicho que estaba bien. Debía ir al hospital y esperarla allí. Y entonces tomé un par de bebés y me subí al helicóptero. Este día empezó con una promesa de esperanza, pero terminó en un desastre total. Los rescatistas están en el lugar buscando sobrevivientes tan solo unos pocos minutos después del accidente de la primera misión Baby Leaf. Casi toda la gente que estaba en el área de carga murió instantáneamente. Eso pasó cuando el avión golpeó el suelo por segunda vez. Tanto los heridos y sobrevivientes como los fallecidos son llevados a hospitales en Saigón y Tailandia. Como no estaba herida, me senté y esperé a mi madre mientras traían a muchos de los bebés. Luego una persona se acercó a mí y me dijo que mi madre había fallecido. Recuerdo estar aferrada con todas mis fuerzas y que ella me dijo, ven, siéntate conmigo. La última decisión de la vida de Barb Adams fue estar cerca de su hija. Justo cuando me senté debimos haber chocado. Y ella salió volando. Y esa fue la última vez que vi a mi madre. ...175 personas sobreviven al accidente del avión de la Fuerza Aérea. Pero más de 150 han perdido la vida. Más de la mitad eran niños. Y fue un golpe completamente devastador en la ya trágica y triste historia del colapso de Vietnam del Sur. Nadie se imaginaba que, en medio de toda esa tragedia, la Fuerza Aérea estadounidense estrellaría un avión lleno de bebés y niños vietnamitas. La investigación del caso comienza de inmediato. Al día siguiente, junto con los investigadores, el capitán Bat Traynor regresa a los restos humeantes de su avión en una misión especial que solo puede completar él. Tuve que dejar a algunos miembros de la tripulación en el avión, así que volví al día siguiente. Los cuerpos de 2 tripulantes fallecidos siguen atrapados entre los restos. Entonces tomamos varias cadenas de amarre, las juntamos y tiramos entre muchos para mover los restos que estaban atrapando a los 2 tripulantes. Y los sacamos de allí. Era importante terminar el trabajo, y eso hicimos. Pero era muy ingenuo para saber lo que pasaría después. Imaginé que habría un perímetro de seguridad restringido. Pensé que sería seguro. Fue cuando pensé, no hay ni un solo guardia por aquí, y vi que un soldado vietnamita revisaba mi maleta y llevaba puesta mi chaqueta de vuelo.
Y él tenía un arma y yo no. Es mi chaqueta. Soy Bart Traynor. Hasta que le mostré que mi abrigo tenía el mismo nombre. Es mío. Era mío. Así que la ropa que él tenía era mía también. Así que me devolvió mi chaqueta a regañadientes y siguió revisando el resto de mis pertenencias. Los saqueadores no se detienen solo en la chaqueta de Traynor, sino que están desguazando el avión. Dave Scheiding es un ingeniero estructural de la Fuerza Aérea. Cuando llegamos al lugar del incidente nos preocupamos al ver una gran cantidad de civiles ya presentes recogiendo piezas, cosa que no nos ayudó para nada en la investigación. Es parte de un equipo que va a Saigón con la intención de investigar y descubrir por qué se estrelló el avión. Esta investigación fue única en varios sentidos. Primero, porque había gente llevándose partes del avión y segundo, porque el país estaba cayendo en un colapso absoluto. Frank Haskin también es parte del equipo de investigación. Los norvietnamitas y el Viet Cong estaban por todos lados y solo trabajábamos de día, pero no estábamos cómodos. Era muy incómodo. Queríamos descartar un sabotaje o una bomba, así que trajimos perros rastreadores de bombas desde Filipinas. Llévalo a la parte trasera del avión. Un ataque directo y el sabotaje son dos teorías muy obvias teniendo en cuenta la cercanía de los soldados norvietnamitas. Al principio pensaron que había sido una bomba en el compartimiento de equipaje o que un misil había derribado el avión. Se cargó equipaje personal durante el abordaje apresurado, pero no fue revisado con mucho detenimiento. Esto aviva más la especulación de que una bomba puede haber sido introducida a bordo. Los perros no encuentran ningún rastro de bombas y los investigadores no hallan ninguna evidencia de residuos de explosivos en el avión. El avión no parece haber sido atacado de ninguna manera, pero algo provocó que la puerta de carga fallara. Teníamos que encontrar las puertas para asegurarnos de no tener problemas con otros C-5 que pudieran causar más accidentes de este tipo. Muy pronto los enormes C-5A serán en verdad necesarios para sacar a los estadounidenses de Vietnam. Descubrir qué le pasó a este avión no podría ser más urgente. Era más que importante. En ese momento teníamos aproximadamente 100 aeronaves C-5. Se inmovilizaron los aviones C-5 hasta que pudiéramos averiguar, primero, cuál era el problema y segundo, qué íbamos a hacer para evitar que volviera a suceder en el futuro. Muchachos. Mientras examinan los restos, los investigadores intentan saber por qué la tripulación tuvo tanta dificultad para controlar el avión. Esto está cortado. Los cables que perdían fluido hidráulico y que Ray Snedegar vio eran los que controlaban el elevador del avión. Como el elevador controla el cabeceo, el capitán Traynor no podía orientar su avión hacia arriba o abajo. ¡Bodega de carga! Declaremos emergencia. Saigón, es una emergencia. Regresamos a la base. Cuando no hay control del elevador, que es lo que permite el cabeceo, el avión comenzará a oscilar hacia arriba y abajo. Su oscilación comenzó cuando la nariz empezó a bajar, luego ganó velocidad y comenzó a subir. Las propiedades aerodinámicas de un avión que cae lo obligarán a seguir un patrón predecible. Cuando la sustentación aumenta, la nariz siempre se inclina hacia arriba. Sin los elevadores para contrarrestarlo, ese movimiento de ascenso continuará hasta que el avión vaya tan lento que entre en pérdida y se caiga al suelo. Esto explica el extraño movimiento del gigantesco C-5A. El capitán Traynor pudo evitar que el avión subiera y cayera al ajustar el empuje de sus motores.
Los investigadores creen que los cables se cortaron en el momento en que la puerta de carga del avión explotó. Pero todavía no saben por qué falló la puerta en primer lugar. Así que decidimos que había que encontrar las puertas. Pero las puertas están en el fondo del mar de China Meridional. Nuestro próximo problema fue averiguar la trayectoria de esas puertas. Nadie había pensado jamás en calcular la trayectoria de dos puertas que volaban a 7,000 metros de altura. Basándose en la velocidad aérea y la altitud durante la descompresión, los investigadores supieron que el avión estaba a 46 kilómetros de la costa de Vietnam. Cuando las puertas volaron, el avión se movía sobre el agua a unos 600 pies por segundo. Por lo tanto, tuvimos que llegar a un cálculo bastante preciso para que la Marina supiera dónde buscar. Hay buques de la séptima flota estadounidense cruzando el mar de China Meridional para buscar la puerta trasera. Pero durante los primeros días no logran encontrar nada. El mar de China Meridional se ha tragado las pruebas. Los investigadores están cada vez más frustrados en el sitio del accidente. Los saqueadores se han llevado gran parte de los restos de la aeronave. Podría haber una pista clave entre las piezas que han sido robadas. La Fuerza Aérea se ofrece a comprar las partes para poder recuperarlas. Había que distribuir folletos por toda la ciudad de Saigón y sus alrededores. Queremos de vuelta cada pieza de material de la aeronave y además pagaremos muy bien si nos las entregan. Once días después del accidente se entregan volantes a autoridades locales y se distribuyen por la ciudad. Los investigadores finalmente recuperan la cámara utilizada por un equipo de filmación a bordo del avión. ¿Esperan que pueda mostrarles lo que sucedió? Pero el rollo de película con la grabación ya fue retirado. Otra pieza de los restos entregada durante el programa de recompra es justo lo que están buscando. Queríamos recuperar las cajas negras. Todos los C-5A están equipados con un sistema informático que registra información del funcionamiento del avión. Este sistema registra los ajustes del motor, así como la velocidad y otros parámetros en una cinta magnética. Es el sistema de detección, análisis y registro de averías, también llamado MADAR por sus siglas en inglés. No se encontraba en el lugar del choque. El MADAR es devuelto por una recompensa, pero no resulta tan útil como pensaban que sería. No identificó las razones por las cuales fallaron las puertas y las rampas, pero sí nos brindó una secuencia de eventos en muchas áreas, como la altitud, la velocidad aérea y el rendimiento de la aeronave durante ese periodo de tiempo. Mientras los investigadores siguen buscando la causa del accidente, la situación en Vietnam empeora aún más. 2 días después de que reciben el MADAR, el presidente de Vietnam del Sur renuncia a su puesto. El 23 de abril, 100,000 soldados norvietnamitas se aproximaron a la ciudad de Saigón. La ciudad se encuentra ahora entre la espada y la pared. Mientras estábamos en los arrozales, podías ver las aldeas quemándose en la lejanía. Podías oír las explosiones de morteros y demás. Mientras la situación en Vietnam sigue desmoronándose, la Marina de Estados Unidos finalmente progresa un poco en su tarea de búsqueda marítima. El 26 de abril finalmente encuentran la rampa de carga y parte de la puerta tapón del avión de Traynor. Si los investigadores no hallan respuestas aquí, puede que no las hallen en ningún lado. Se les está acabando el tiempo y se están quedando sin pistas.
Al examinar la rampa, los investigadores hallan algo perturbador. 2 estribos de la rampa estaban en buen estado. Estaban perfectos, no habían fallado. Eso nos indicó que al menos 2 cerrojos se habían desbloqueado solos. El C5 tiene 14 cerrojos que cierran la puerta trasera de carga divididos en 7 de cada lado. La puerta recuperada del mar informa a los investigadores que por alguna razón 3 de los cerrojos diseñados para mantenerla cerrada se desbloquearon en vuelo o nunca se cerraron del todo. Este vuelo era como una bomba de tiempo. Al cerrar las rampas, todos esos cerrojos parecían estar cerrados. La mecha se encendió en el despegue y se fue consumiendo a medida que el avión ascendía. Mientras el avión se alejaba de Saigón, estamos en el aire. La presión de afuera del avión disminuyó. El aire de adentro empujaba la puerta de carga con una fuerza cada vez mayor. Para cuando el avión superó los 7,000 metros de altura y teniendo 3 cerrojos destrabados, la presión sobre la puerta fue demasiado alta como para resistirla. Como los 3 cerrojos fallaron, fue demasiada carga para los otros 4 cerrojos, lo que concluyó en la falla de la rampa. Pero los investigadores aún no saben por qué fallaron los cerrojos. Antes de que encuentren una respuesta concreta, la situación en Vietnam se deteriora por completo. Saigón está bajo asedio. El 27 de abril, los investigadores toman todas las pruebas que pueden y se van, ya que es demasiado peligroso quedarse. Fuimos de los últimos C-141 en salir de la base aérea de Tan Son. Estaban perdiendo su país en ese momento y después solo los helicópteros lograban salir. Los investigadores esperan tener las pistas suficientes para resolver el misterio del accidente. Saben que no podrán volver a Vietnam para buscar más pruebas. El día 30 de abril del año 1975, la guerra en Vietnam llega a su fin. Los últimos ciudadanos estadounidenses que quedaban en Vietnam son llevados desde el techo de la embajada hasta un lugar seguro. Y ahora los investigadores continúan con su trabajo en Estados Unidos. Dado que el C-5 es un avión utilizado en todo el mundo, ellos deben averiguar por qué fallaron esos 3 cerrojos de la puerta de carga. Volvimos para poder verificar la secuencia de fallos. Los investigadores descubren algo alarmante sobre la puerta trasera del avión de carga. Había piezas del C-5 que se quitaron para reparar otro avión de carga. Este proceso se conoce con el nombre de canibalización. Los cerrojos de la puerta trasera del C-5 están conectadas entre sí por una serie de bieletas de ajuste. Las bieletas se alargan o acortan para asegurar que los cerrojos estén cerrados. Fueron estas bieletas las que se quitaron del avión de la operación Baby Lift. En ese momento había una demanda constante de estos enormes aviones de carga. La Fuerza Aérea tenía pocas piezas, así que implementaron una práctica de mantenimiento que consistía en canibalizar aeronaves que no estén en servicio. Está autorizada y es una buena operación si se respeta y se maneja correctamente. Las bieletas se reemplazaron antes de que el avión de Baby Lift partiera hacia Saigón, pero por alguna razón no aguantaron la presión. Para saber qué pasó, los investigadores reconstruyen uno de los cerrojos que debía mantener la puerta trasera cerrada. Hicimos un modelo de la rampa y tuvimos que hacerlo porque no recuperamos todas las piezas, ya que la gente recogía partes en el océano y nunca las recuperamos. Los investigadores no están convencidos de que el problema esté en el diseño del cerrojo. Sospechan que antes de que el avión saliera de California, los ingenieros que cambiaron las bieletas no siguieron los procedimientos adecuados. Cuando hablamos de cerrojos, las distancias son muy pequeñas. Podríamos estar hablando de 75 o 150 micrómetros de diferencia entre estar cerrado o no. El reajuste se hizo antes de que el avión saliera de Estados Unidos. ¿Cómo lo reinstalas? Después de volver a instalar los cerrojos, debieron verificar su funcionamiento. Pero no lo hicieron.
Nadie pudo notar que la instalación no fue correcta porque no hubo una verificación. Diría que este accidente comenzó en la base de la Fuerza Aérea Travis. Fue cuando se reemplazaron las dos violetas canibalizadas que no se instalaron correctamente. Jefe de carga, cierre la bodega. Se emitió una advertencia de que algo no estaba bien en el momento en que la puerta se abrió y cerró en Saigón. La abrimos y cerramos varias veces porque le costaba trabar. Como no teníamos tiempo, no nos detuvimos en eso. Pero 12 minutos después del despegue y mientras el avión seguía ascendiendo, los 3 cerrojos mal cerrados se abrieron debido a la creciente presión del aire. Y los cerrojos restantes no aguantaron la carga extra. La puerta de carga se abrió de golpe y se desprendió del fuselaje. Si has quitado un par de violetas, debes tomarte tu tiempo para colocarlas bien. Los investigadores encontraron sus respuestas y en su informe final hacen recomendaciones específicas para que el C-5 sea un avión más seguro. Como resultado, la Fuerza Aérea creó unos pasadores que se meten en cada cerrojo. Si la puerta no está bien cerrada, los pasadores no encajarán en el lugar adecuado. Le pusimos pasadores de acero para que cuando los cerrojos estén en la posición correcta, si puedes insertar estos pasadores, sepas que el sistema está bien instalado. Reyes Nedegar se retiró de la Fuerza Aérea con el grado militar más alto. Esta misión fue de las más desalentadoras debido en parte a sus consecuencias. Pero también fue gratificante haber mostrado esa destreza aérea y coraje y haber podido salvar a tantas personas. Tras 28 años de servicio, Bat Traynor se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de coronel. Creo que todos se preguntaban si había algo más que podrían haber hecho. Tengo la suerte de jamás haber encontrado ninguna acción de la que me arrepienta. Ni una sola. Ese piloto hizo un gran trabajo porque era difícil que alguien sobreviviera. Los que fueron salvados son muy afortunados de que esa tripulación estuviera a cargo. Soy piloto y sé que teniendo solo un alerón y 4 motores es un milagro que no hayan fallecido todos. La Junta de Investigación no recomienda condecoraciones. No es parte de sus tareas, pero en este caso le recomendamos a la Fuerza Aérea que ellos sean considerados para recibir una alta condecoración. Los sobrevivientes de la tripulación, incluido el capitán Bat Traynor y el sargento Reyes Nedegar, fueron condecorados por la Fuerza Aérea por su heroísmo y sus logros extraordinarios. La pequeña Ina fue una de las sobrevivientes del desastre. ¿Ina? Pero actualmente se llama Kelly Jackson Brownlee. El 4 de abril de 1975 fue un punto crucial en mi vida, un momento clave en el que dejé una parte de lo que era en Vietnam. Kelly, junto con cientos de huérfanos vietnamitas, fueron llevados a Estados Unidos cuando la operación Baby Lift se reanudó. Finalmente fue adoptada por una familia que vivía cerca de Seattle. Hubo un aniversario por los 25 años en abril del año 2000 y fuimos todos los adultos de Vietnam que habíamos sido adoptados. Y allí terminé conociendo a alguien muy especial con quien terminé casándome. Tanto Chris Brownlee como su flamante esposa Kelly fueron evacuados de Vietnam el 5 de abril de 1975, solo un día después del accidente. Más de 3,000 huérfanos fueron rescatados de Vietnam durante la operación Baby Lift para fines de abril de 1975.
Perdimos el motor 2. Sobre el Mediterráneo, 2 pilotos se enfrentan a la pérdida de un motor. Relés del motor negativo. Para, el motor 1 está fallando. A 45 millas de la costa, los pilotos toman una decisión difícil. Prepárense para amerizar. ¡Dios mío! Los pasajeros deben tomar decisiones de vida o muerte sin ayuda. ¡No infle su chaleco! El accidente destruirá familias y pondrá en marcha una iniciativa masiva de rescate en el mar. También desencadenará una extensa investigación internacional para descubrir y entender por qué los 2 motores de uno de los aviones más populares del mundo se detuvieron en pleno vuelo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Caída rápida. Es el 6 de agosto de 2005 en la ciudad de Bari, Italia, una antigua ciudad portuaria que costea el mar Adriático y en donde el pasado se encuentra con el presente. Al norte de esta histórica ciudad está el Aeropuerto Internacional de Bari, el cual presta servicio a 10 grandes aerolíneas y a más de 1,5 millones de pasajeros cada año. Una de esas aerolíneas es Tun Inter-Airlines de Túnez. El capitán Yafik Garbi es un piloto de Tun Inter-Airlines, y hoy él está al mando del vuelo 1153. El capitán es un tunecino de 45 años con formación militar y un historial de vuelo impecable. El copiloto de Garbi es Ali Cabaya, de 28 años. ¿Cuánto combustible? 400 kilogramos. ¿2,700? Sí. El capitán Garbi y su copiloto volaron por la mañana de Túnez a Bari para recoger a 34 pasajeros italianos. Ahora deben llevarlos a una hermosa isla turística en Túnez llamada Yerba. Entre los pasajeros se encuentra Lucas Cucciarini, un oficial de policía de 31 años. Él hace este viaje con su novia Paola. Yerba nunca fue nuestra primera opción. Siempre quisimos ir a Cabo Verde. El problema con Cabo Verde eran las actividades terroristas que había en ese momento. El vuelo no habría salido de Bari, sino de una ciudad más grande como Roma o Milán. Paola tenía miedo de un atentado porque los aeropuertos de esas ciudades son grandes y por eso no fuimos a Cabo Verde. De hecho, ese fue el primer viaje que hicimos juntos con Paola, porque nos habíamos conocido el invierno anterior y teníamos planes de casarnos el año siguiente. Para ajustar su cinturón, tire del extremo de la correa. Para soltarlo, levante la hebilla. Damas y caballeros, los chalecos están bajo sus asientos. Para inflar el chaleco, tire del cordón solo al salir. Si debe volver a inflar el chaleco, sople en la boquilla. Vuelo 1153, despegue autorizado. Recibido para la salida. Últimos preparativos. La tripulación vuela un ATR-72 hecho en Francia. El pequeño avión turbohélice es perfecto para vuelos cortos. Casi no necesita mantenimiento y no consume mucho combustible. El avión despega poco después de las 2:30 de la tarde. 49 minutos después de su despegue, el vuelo 1153 se encuentra a 400 millas de Yerba. Todos estábamos emocionados y empezamos a hablar entre los pasajeros sobre las vacaciones. Al igual que Luca y Paola, Bárbara Baldacci se dirige a Yerba para disfrutar de unas vacaciones con su prometido Francesco. Bárbara,
Bárbara tenía solo 23 años. Estaba a punto de hacer realidad el gran sueño de toda su vida, recibirse de bióloga. Tras su examen final decidió tomarse esas vacaciones con su prometido, Francesco. Cuando el avión se encuentra a 75 millas del aeropuerto más cercano y a 7.000 metros sobre el nivel del mar, algo sucede. El motor derecho del avión deja de funcionar. Perdimos el motor 2. Bajemos a 5.200 metros. TUI 1153, solicitud 170. TUI 1153. El capitán Garvida inició un descenso de emergencia. Enviando 170. Al apagarse un motor hay que descender a menor altitud porque el aire es más denso y la hélice es más eficiente. En las condiciones actuales y con un solo motor, el ATR-72 volará mejor a una altura de 5.200 metros. Potencia mínima, botón de arranque. La tripulación lucha por reiniciar el motor derecho. Negativo. Listo. Pero algo ocurre a menos de 2 minutos de que el primer motor se apague. ¡Alto! Se apagó el motor 1. Los 2 motores del avión se detienen. Si è spento inizialmente il motore destro. El motor se apagó y lo primero que pensamos fue que era un ataque terrorista, porque era una época de muchos atentados. Todos queríamos saber qué estaba pasando y comenzamos a mirar hacia la cabina de vuelo para ver si quizás alguien estaba tratando de sabotear el avión. Se qualcuno voleva sabotare l'aereo. El avión cae al mar a una velocidad de 250 metros por minuto. Mayday, Mayday. TUI 1153, perdimos ambos motores. Solicitamos aterrizar en Palermo. La tripulación tiene la esperanza de llegar a un aeropuerto, pero primero tienen que cruzar 70 millas de océano. Las tripulaciones están entrenadas y tienen una lista de verificación para casi cualquier problema, incluido qué hacer cuando se apagan ambos motores. Lista de apagón de motores. Combustible verificado. Los pilotos no saben por qué ambos motores se detuvieron. Solo ven una advertencia de baja presión en la alimentación de combustible. Una luz de advertencia le indica al piloto que la presión del combustible hacia el motor es baja, y eso podría ser un problema mecánico o de contaminación. La tripulación sigue los pasos establecidos por el fabricante para reencender los motores. Combustible verificado. Palanca de potencia, potencia mínima, botón de arranque. Reencendido de motor, negativo. A Chokri. El capitán solicita que lleven a la cabina al ingeniero que viaja en el avión, Chokri Harbuy. Palermo TUI 1153, perdimos ambos motores. Solicitamos aterrizar. El aeropuerto más cercano está en Palermo, en la isla italiana de Sicilia. TUI 1153, aterrizaje autorizado. ¿Qué tan lejos está el aeropuerto? Ahora están a 48 millas náuticas. Un avión ATR-72 desciende del cielo a una velocidad predecible, 30 centímetros hacia abajo por cada 18 metros hacia adelante. 48 millas náuticas es más de lo que este avión puede planear. No creo que lleguemos. Si no pueden reiniciar los motores pronto, no les quedará más opción que amerizar en el mar. Tomar la decisión de amerizar en el mar es difícil. Hay que tener cuidado con las olas y el viento. Además, ¿alguien los verá? ¿Cuánto tiempo puede flotar el avión? Aterrizar un avión de pasajeros en el agua es extremadamente peligroso. En 1996, un piloto de Ethiopian Airlines tuvo que aterrizar un 767 en el Océano Índico. El amerizaje fue grabado por un turista en una playa cercana. 50 personas sobrevivieron, pero otras 125 murieron. La tripulación de un avión pequeño no suele incluir un ingeniero. Cuando hay un ingeniero a bordo, suele viajar en la cabina.
Recuerdo claramente que una persona miró al auxiliar de vuelo y movió la cabeza como diciendo no, después de que se apagara el segundo motor. Per cui allo spegnimento di tutti e due i motori. Per cui lì ho capito che stava cercando. Ese gesto fue definitivo. Puso en evidencia que no había absolutamente más nada que hacer ante dicha situación. La tripulación del vuelo 1153 hace lo posible, pero el tiempo y las opciones se están acabando. El ingeniero de vuelo Chokri Harwi se une a la lucha y junto a la tripulación intentan encender los motores de la aeronave. ¿Vieron la lista de verificación? Sí. El capitán espera que el ingeniero sepa algo que no figure en la lista de verificación. Reinicien el motor derecho primero. Combustible verificado. Motor 2, botón de arranque, encendido. Reencendido de motor negativo. Palermo, ¿hay un aeropuerto más cercano para aterrizar? Negativo, 1153. El más cercano es Palermo. No llegaremos. Prepárense. Dios, ten misericordia. A me non hanno detto nulla. No nos decían nada, pero me di cuenta de que algo no andaba bien porque los dos motores se apagaron de repente. Varias veces intenté llamar la atención del auxiliar de vuelo, preguntándole qué debía hacer. Si debía ponerme el chaleco salvavidas, si debía pararme o si debía quitarme los zapatos. Nunca obtuve respuesta porque ella estaba conmocionada y de pronto empezó a llorar. El auxiliar de vuelo senior brinda las instrucciones a los pasajeros. El capitán aterrizará el avión en el mar. Dejaré a su imaginación el pánico a bordo. La gente gritaba y lloraba. Mantengan la calma y sigan las indicaciones. En los primeros asientos había una niña. Ella había estado jugando muy emocionada, pero en ese momento pudo sentir el pánico de su madre y eso fue muy triste. TUI 1153. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos aproximadamente 1800 kilogramos. El calibrador le indica al capitán Garvey que hay suficiente combustible, pero por alguna razón los motores no encienden. A 10 minutos de que comenzaran los problemas, el avión está a 2100 metros y cae hacia el océano. En el exterior todo está en silencio, pero en el interior de la cabina se desata el pánico. Permanezcan en sus asientos con sus cinturones puestos. Primero me desabroché el cinturón para no quedar atrapado al caer al agua. Tenía mucho miedo de quedar atrapado en mi asiento y hundirme de una forma horrible. Después me puse el chaleco salvavidas sin dudarlo y lo inflé rápidamente. Supuse que esa sería la mejor forma de amortiguar el impacto cuando cayéramos al agua. Los chalecos se inflan al salir. Un avión que ameriza en el mar probablemente se llene de agua. Por eso en los procedimientos de seguridad se indica que los chalecos salvavidas deben inflarse después de salir del avión. De lo contrario, una persona podría quedar atrapada dentro del fuselaje inundado y ahogarse. En el accidente de Ethiopian Airlines, muchos pasajeros ignoraron este consejo y se ahogaron tras sobrevivir al impacto inicial. Negativo. El apagón de motores no es el único problema de la tripulación. Arrancar motor 2. Muchos de sus instrumentos obtienen energía de los motores. Y sin motores, algunos calibradores vitales no funcionan. Ante un apagón de dos motores, recurres al indicador de actitud y al altímetro. Combustible verificado. La tripulación sigue intentando reiniciar los motores, pero está claro que se le ha acabado el tiempo. Siguen sin funcionar. Confirmen la distancia. Su distancia es de 20 millas. Veo barcos. Amerizar cerca de un barco no está en ninguna lista. Esa es una buena maniobra porque el rescate puede comenzar de inmediato y aumenta tus chances de sobrevivir.
Palermo, es TUI 1153. No llegaremos al aeropuerto. Vemos 2 barcos por la izquierda. Vamos hacia allá. Hagan la llamada de socorro. El capitán Garvey dirige su avión hacia los barcos en el mar. ¿Pueden enviar todo lo que puedan lo más pronto posible? Emergencia, unidades marinas. Aeronave en peligro a 20 millas náuticas de Palermo. Incluso antes de que el avión toque el agua, los rescatistas ya están en camino. Tenía muy poca información. No sabíamos del avión ni de la naturaleza del accidente. Presión liberada. Aunque es una maniobra poco frecuente, hay una lista de verificación para amerizar un avión en el agua. Antes de amerizar, la tripulación se asegura de replegar el tren de aterrizaje para que el avión aterrice con mayor suavidad. Tren de aterrizaje arriba. Cuando los pilotos amerizan, necesitan que la aeronave sea lo más aerodinámica posible para que se deslice sobre el agua al caer. Los pilotos no solo deben monitorear los sistemas del avión, también deben evaluar las condiciones del mar. No querrían chocar de frente contra una ola. Si el avión choca perpendicularmente con las olas, se romperá porque es como chocar contra concreto. Los pasajeros pueden ver lo que se avecina. Yo me agarré con fuerza del asiento que tenía delante mío y a través de la ventanilla pude ver que el impacto contra el océano era inminente. La tripulación está a 200 metros sobre el mar. ¿Crees en mí, Ali? Con cuidado. Chokri, ¿estás listo? Listo. Aquí vamos. El único Dios es Alá. Mahoma es su mensajero. En nombre de Dios misericordioso. A una velocidad de 145 millas por hora, el avión finalmente colisiona con el mar. Perdí el conocimiento. Cuando desperté me di cuenta de que estaba a 2 o 3 metros bajo el agua. Entonces subí a la superficie sin nada más que mis pantalones. Había perdido mi chaleco y la ropa en el impacto. Llegué a la superficie y me aferré a una bolsa. Estaba conmocionado. Estaba rodeado por los restos del avión y no podía dejar de pensar en Paola. Por un momento, también pensé que moriría, porque escupía sangre y sentía como mis pulmones se llenaban de sangre. El capitán Garvey sobrevive, pero sufre heridas graves. El copiloto Ali Kabaya también sobrevive, pero desafortunadamente el ingeniero de vuelo Chokri Harbuy pierde la vida. Nadie a bordo de los barcos cercanos vio a la aeronave estrellarse contra el mar. El avión se ha partido en 3 pedazos. La sección de la cola y una buena parte del fuselaje se hunden en el fondo del mar, pero la sección más grande que contiene las alas se mantiene a flote. La sección de las alas se convierte en una balsa improvisada. Pero no todos los pasajeros logran sobrevivir. Muchos no pudieron salir del avión y llegar a la superficie. Un equipo de rescate se dirige a la zona del accidente, incluyendo el almirante Vincenzo Pace de la Guardia Costera Italiana. Los rescatistas deben viajar 26 millas por mares agitados hasta el lugar. El rescate tuvo problemas porque el agua estaba agitada, aunque el cielo estuviera despejado. El piloto de helicóptero Stefano Burigana es uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Control de aproximación nos preguntó si sabíamos de una aeronave que había amerizado cerca de la costa de Palermo y si podíamos ayudarles a localizarla.
Cuando nos acercamos a la aeronave, pudimos ver las alas flotando. También vimos varias personas flotando en el agua alrededor de la aeronave, todos con sus chalecos salvavidas inflados. Kurigana divisa a Lucas Cuicciarini flotando a cierta distancia de los restos principales del avión. Solo había un hombre sin su chaleco que estaba muy alejado de la aeronave. Decidí acercarme a él y lanzarle uno de nuestros chalecos salvavidas. Cuando llega la guardia costera comienza a sacar sobrevivientes del mar. Pudimos actuar con rapidez porque las personas en el agua mantuvieron la calma. Contamos con su colaboración porque sabían que la ayuda estaba en camino y serían rescatados. En menos de una hora el lugar del accidente se llena de rescatistas. Buscan sobrevivientes desde el agua y desde el aire. Se rescata a 23 personas del mar Mediterráneo. Sin embargo, 16 personas pierden la vida en este accidente, entre ellas Paola Di Chaula. Mis familiares me contaron lo de Paola días después en el hospital y no pude reaccionar. Paola había fallecido. Reaccioné al llegar a casa. Cuando llegué a casa y fui al cementerio, recién entendí lo que había pasado. En ese momento me puse muy mal. Bárbara Baldacci y su prometido Francesco también pierden la vida. Me parecía completamente imposible que una tragedia tan terrible como esta pudiera ocurrir, porque Bárbara y Francesco eran excelentes nadadores, sin lugar a dudas. Erano nuotatori, avevano il brevetto di nuotatori. Se sumergían en el agua sin problemas. Por eso no podía entender cómo era posible que muchos en ese avión se salvaran y ellos no. Estaba atónita, no podía creerlo. Seguramente quienes murieron no tuvieron la oportunidad de nadar para salvarse. Sus graves heridas les habrían impedido escapar después de que el avión cayera al agua. En este accidente la mayoría de los sobrevivientes iban sentados en la parte trasera del avión. Y la mayoría de quienes murieron iban en la parte delantera. Ahora esas secciones junto con otras pistas valiosas yacen en el fondo del mar. Remolcan la única sección que no se hundió hasta el puerto de Palermo y la llevan a un hangar cercano. Un equipo de la Agencia Nacional para la Seguridad del Vuelo de Italia o ANSB empieza a buscar pistas. La tarea de estos agentes es averiguar por qué los motores de este avión se detuvieron en pleno vuelo. Necesitábamos reunir toda la evidencia posible para entender dos cosas: qué había pasado y cuáles habían sido las causas. El líder de este equipo es el investigador jefe de la NSB, Vincenzo Penetta. Llegué a Palermo el día después del accidente, por la mañana. Penetta es un ingeniero de pruebas de vuelo que ha liderado varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del avión de Tuninter se han recuperado. Pero el resto del avión yace en algún lugar de la costa siciliana. El gran obstáculo de la investigación fue que la grabadora de datos de vuelo, la grabadora de voces de cabina y el fuselaje delantero estaban a 1500 metros bajo el mar. Mientras la Marina italiana realiza una búsqueda en aguas profundas para encontrar el resto del naufragio y las cajas negras, los investigadores italianos consiguen la ayuda del fabricante europeo del avión. Giuseppe Caldarelli de ATR se hace presente para averiguar si el avión de la compañía tiene alguna falla. Todos los accidentes son graves si alguien muere. Cada día cientos de aviones ATR-72 cruzan los cielos alrededor del mundo.
Esos aviones son sólidos, rentables y tienen un sistema robusto. Peneta y Caldarelli se proponen descubrir por qué ambos motores de un avión tan moderno y avanzado como el ATR-72 se detuvieron en pleno vuelo. Perdimos ambos motores. Y deben averiguarlo antes de que vuelva a suceder. ¿Cómo está, capitán? Mejor, gracias. Los investigadores quieren saber qué pasó en la cabina de vuelo del avión cuando los motores se detuvieron. Al no tener la grabadora de voces de cabina, deben confiar en los recuerdos de la tripulación y los pasajeros que sobrevivieron. La causa de la falla pudo ser la falta de combustible. Pero según el capitán Yafik Garbi, el problema no fue la falta de combustible. ¿Cuánto tenía de combustible? El indicador marcaba 1800 kilogramos. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos 1800 kilogramos. Combustible verificado. ¿Hubo aviso de poco combustible? No hubo aviso de poco combustible. Solo de baja presión de alimentación. La ausencia de una alerta de poco combustible, pero sí una de baja presión en la alimentación de combustible, es una pista crucial. Esta serie de alarmas suele indicar un problema en la alimentación del motor con combustible. Los indicadores del avión mostraban que había combustible a bordo que no llegaba a los motores. Por eso Caldarelli de ATR busca fallos en el sistema de suministro de combustible del avión. Cuatro años antes de este accidente, un Airbus de Air Transat tuvo una fuga en la línea de combustible que alimentaba el motor derecho del avión. Con el pasar del tiempo, ese avión fue perdiendo combustible y los motores fallaron. Los pilotos debieron planear el avión para efectuar un aterrizaje de emergencia. Ese incidente tiene muchas similitudes con el accidente del Tuninter. El equipo de Giuseppe Caldarelli busca roturas o bloqueos en las líneas de combustible y evidencia de que las bombas de combustible fallaron y detuvieron el flujo de combustible a los motores. Mientras Caldarelli espera que los técnicos terminen las pruebas en el sistema de alimentación, Peneta decide iniciar una nueva línea de investigación. Peneta explora la posibilidad de que el combustible se hubiese contaminado de alguna manera. El combustible puede contaminarse por unas 4 razones. El combustible de jet a base de queroseno es muy delicado. Si el combustible se almacena o traspasa mal, puede contaminarse con arena, agua, hongos o residuos de las mangueras de los tanques de reaprovisionamiento de combustible. Cualquiera de estos factores podría impedir que el combustible se encienda correctamente y provocar la falla en los motores. ¿Cuánto agregas? 400 kilogramos. La última vez que se reabasteció el avión fue en Bari. Se toman muestras de la cisterna que suministró el combustible para analizarlas. Peneta necesita demostrar que uno de esos contaminantes entró al combustible del avión, impidió la combustión y provocó la falla que ocasionó que ambos motores se detengan. Hay sedimentos que pueden pasar del camión cisterna al avión y causar problemas por obstruir el filtro de combustible. Los técnicos retiran los filtros de combustible del camión para buscar evidencias de contaminación. Se toman muestras de las mangueras y acoplamientos para analizar si tienen residuos pegajosos o colonias de microorganismos y se envían a un laboratorio de la Fuerza Aérea Italiana. El combustible primero se filtra para detectar partículas pequeñas en el fluido. Y luego se examina con cuidado para hallar impurezas. También se inspeccionan los filtros del camión para ver si tienen residuos o sedimentos de los tanques. Mientras tanto, en Palermo, Giuseppe Caldarelli y el equipo de técnicos han completado las pruebas en las líneas de combustible y bombas del avión. Las pruebas son minuciosas y los resultados concluyentes.
Las líneas de alimentación de combustible no tenían fugas. Al parecer, el sistema de suministro de combustible funcionaba y los dos pilotos recuerdan tener combustible de sobra. El indicador marcaba 1800 kilogramos. Pero entonces, ¿por qué fallaron los motores? Llegan los resultados de las pruebas del camión cisterna de Bari y también son concluyentes. Los filtros, los acoplamientos de las mangueras y el combustible del camión del aeropuerto de Bari están limpios. Se descartó la contaminación del combustible como la causa. En este punto, los investigadores aún no saben qué causó la caída del vuelo 1153 de Tuninter. Pero hay una idea que Peneta no puede sacar de su cabeza. Si se tiene en cuenta que el avión estaba lleno de combustible y que el combustible se almacena en las alas, entonces ¿por qué permanecieron a flote? Si las alas flotaban, entonces no pesaban demasiado. Desde ATR nos informaron que si los 2.000 kilogramos de combustible que se suponía que debía haber en las alas hubiesen estado allí, entonces las alas probablemente no habrían flotado. Peneta sospecha que el avión no tenía tanto combustible como los pilotos pensaban, pero no entiende cómo pudo pasar eso. Transcurridas 2 semanas de la investigación, Peneta obtiene una pista importante. 2 semanas después, recibimos documentación técnica del operador aéreo. Según las bitácoras, el capitán Garbi voló la misma aeronave un día antes del accidente. Después de ese vuelo reportó que había un problema con el indicador de combustible. Cuando él dejó la aeronave el día anterior, reportó que el indicador de cantidad de combustible no funcionaba y debía ser reemplazado. El indicador de cantidad de combustible o FQI es un indicador que informa a los pilotos cuánto combustible queda en el avión. Las luces del FQI estaban fallando. Entonces el capitán Garbi lo anotó en la bitácora de mantenimiento. Vimos que el indicador de cantidad de combustible se había cambiado el día anterior. La bitácora de mantenimiento les hace pensar que tal vez el FQI que el mecánico instaló no era el correcto para la aeronave en cuestión. Al parecer, este FQI no tiene el número de modelo adecuado. Tuninter opera 2 modelos de aeronaves ATR. El ATR-42 y el ATR-72, que es más grande. Los indicadores de combustible de estos aviones lucen iguales. La única diferencia es el número de modelo que figura arriba. El ATR-72 debería tener el indicador con número de modelo 2500. Pero según las bitácoras, los mecánicos instalaron un indicador con número de modelo 2250. Las bitácoras de mantenimiento de Tuninter ofrecen una pista valiosa, pero para Peneta no terminan de demostrar que se instaló un indicador de cantidad de combustible incorrecto en la aeronave. Debíamos verificar si hubo un error o no en la documentación del avión. Solo hay una única manera de saber con certeza si el avión tenía el indicador de cantidad de combustible correcto. Tienen que ir a buscarlo al fondo del mar. Debíamos recuperar el resto del avión para poder ver cuál indicador de cantidad de combustible se había instalado. No es hasta 3 semanas después del accidente que los investigadores logran sacar los restos del mar. Los datos de las cajas negras del avión confirman lo que los pilotos han estado diciendo. No hubo advertencia de poco combustible. Parecía haber suficiente combustible para hacer el vuelo. Pero las cajas negras no pueden resolver el misterio. Y los investigadores esperan que la sección del frente y la cola los ayuden. Sacan dichas partes del mar a bordo de un buque naval. Peneta está presente cuando sacan la cabina de vuelo. Solo hay una cosa que él quiere ver del interior. Cuando se recuperó el resto del avión, pude comprobar que se había instalado
un indicador de cantidad de combustible de un ATR-42. Habíamos encontrado evidencia contundente. El indicador de cantidad de combustible que se había instalado era incorrecto. Peneta finalmente encuentra lo que había estado buscando. El indicador de cantidad de combustible del ATR recoge los datos de los sensores en los tanques de combustible y calcula cuánto combustible hay en ellos. Pero como los tanques de combustible del 42 y 72 son de diferente tamaño, un indicador de cantidad de combustible no puede intercambiarse por el otro. Los técnicos instalan un FQI incorrecto en un ATR-72 para realizar pruebas de reabastecimiento. Los resultados son escalofriantes. Los resultados revelaron que si instalas un indicador de cantidad de combustible de un ATR-42 en un ATR-72 que no tiene combustible, el FQI mostrará 1.800 kilogramos. Esa fue la cantidad exacta de combustible que reportó el capitán cuando los motores se apagaron. Tenemos 1.800 kilogramos. Los investigadores concluyen que a 7.000 metros sobre el Mediterráneo la instalación de un indicador de combustible erróneo fue algo decisivo, porque el indicador le hizo creer a la tripulación que tenían combustible de sobra cuando en realidad los tanques estaban vacíos. Reencendido de motor negativo. Siguen sin funcionar. Los motores no podrían haber sido reiniciados. Con cientos de aviones ATR-42 y ATR-72 todavía volando, la situación se torna seria. ¿Podría haber otros aviones volando con el indicador equivocado? La primera recomendación de seguridad fue obligar a todos los operadores que usan aviones ATR-42 y 72 a que comprueben si se habían instalado los indicadores de cantidad de combustible correctos en los aviones. Peneta y Caldarelli han descubierto el error que ocasionó que ambos motores de la aeronave se detuvieran en pleno vuelo. Pero el caso aún no está cerrado. Con los procedimientos de vuelo estándar se debería haber detectado el error antes del despegue para evitar el desastre. La noche anterior al accidente se dejó la aeronave del capitán Garvey en Túnez para su reparación. El FQI marcaba que el tanque tenía 790 kilogramos de combustible. Luego de que se instalara el nuevo indicador de cantidad de combustible, figuraba que había casi 4 veces más combustible en el avión, es decir, 3.100 kilogramos. La mañana siguiente el capitán Garvey notó que los niveles de combustible eran más altos. Él asumió que se había añadido combustible, pero cuando se añade combustible a una aeronave se debe dejar un formulario de reabastecimiento en la cabina. El formulario de recarga. El piloto le preguntó al despachador en dónde estaba el formulario de recarga, pero el despachador no pudo encontrarlo. Te la daré cuando vuelvas de hierba. Entendido. No había formulario de reabastecimiento porque el avión no había sido reabastecido. A pesar de las regulaciones, el capitán despegó de la pista sin ese documento tan importante. Según las normas, un piloto solo puede despegar si tiene certeza de la cantidad de combustible. Con el indicador de combustible erróneo y menos combustible del que creía tener, el capitán Garvey logra llegar a la ciudad de Bari en Italia. Allí recarga combustible para la siguiente etapa del viaje hacia Yerba. ¿Cuánto agregas? 400 kilogramos. ¿2.700? Sí. Creyendo llevar 2.700 kilogramos de combustible a bordo, el capitán Garvey emprende el vuelo hacia Yerba. Si se hubiera instalado el indicador de cantidad de combustible correcto, el capitán habría sabido que solo tenía 540 kilogramos de combustible, una cantidad insuficiente para el viaje. Mayday, Mayday. Solicitamos aterrizar en Palermo. Perdimos ambos motores.
La investigación de Penetta llega a su fin y redacta su informe final. Su colega Giuseppe Caldarelli hace una afirmación audaz. Él cree que incluso sin combustible y con los motores apagados el avión podría haber llegado a tierra. El avión podría haber llegado a Palermo. TUI 1153. Caldarelli se pregunta si los pilotos hicieron lo posible para que el avión llegara a Palermo. TUI 1153. Los investigadores obtienen respuestas inesperadas al hacer que pilotos experimentados repliquen el mismo trayecto con los mismos problemas. El segundo motor se detuvo. Estamos en problemas. La investigación de Vincenzo Penetta sobre el vuelo TUN Inter 1153 reveló los acontecimientos que condujeron al accidente. Ahora él y Giuseppe Caldarelli deben resolver una incógnita. ¿Los errores cometidos por los pilotos costaron vidas humanas? No llegaremos. Prepárense para amerizar. Caldarelli y su equipo estudian las características del avión y llegan a una conclusión sorprendente. La tripulación del vuelo 1153 podría haber planeado hasta Palermo. Según la información proporcionada por el fabricante, un ATR puede planear 3 millas por cada 300 metros de descenso. Con la ayuda del viento de cola de ese día, habría sido posible para el avión planear 70 millas hasta Palermo. La tripulación podría haber llegado. Tren de aterrizaje arriba. Entonces, ¿en qué fallaron los pilotos? Para responder a esa pregunta, Penetta y Caldarelli recrean el vuelo 1153 en el simulador de vuelo en las instalaciones de ATR en Francia. Los pilotos de prueba intentan planear un ATR-72 durante 70 millas desde la altitud en la que el avión del vuelo 1153 perdió su segundo motor. Con la simulación veríamos el alcance del avión desde el apagón del segundo motor. Si hay un doble apagón del motor, hay que estar muy atento al avión para controlar la distancia que se necesita recorrer antes del choque. ¡Para! Se apagó el motor 1. Con los dos motores apagados, la prioridad es mantener el avión planeando tanto como sea necesario. Con ese fin, los pilotos pueden cambiar el ángulo de las hélices en régimen de molino. Se obtiene el máximo planeo al bajar la resistencia. Hay que poner en bandera la hélice para bajar la resistencia. Poner en bandera las hélices consiste en cambiar su ángulo en contra del viento. Esta maniobra reduce la resistencia. Para hacerlo en vuelo, hay que llevar la palanca de potencia al mínimo y poner de nuevo la palanca de condición en paso bandera. La tripulación no puso en bandera las hélices cuando sus motores se apagaron. Las hélices en régimen de molino crearon una enorme resistencia. Si la tripulación del vuelo 1153 hubiera puesto en bandera las hélices, podrían haber planeado más lejos. Bajemos a 5.200 metros. Cuando se apagó el segundo motor, la aeronave estaba justo por debajo de los 6.700 metros. Para reducir más la resistencia a esa altitud, el avión debe bajar su velocidad a 158 millas por hora, la velocidad de planeo ideal del ATR-72. Aunque suene sorprendente, un piloto no debe volar lo más rápido posible para planear lo más lejos posible. Cuanto más rápido vuela un avión, más el flujo de aire empuja contra él, generando resistencia. Cada avión tiene una velocidad óptima que le permite planear lo más lejos posible. La tripulación de este avión excedía en hasta 55 millas por hora su velocidad óptima de planeo. Eso aumentó la resistencia en el avión y redujo la distancia que podían planear. Poniendo en bandera las hélices y reduciendo la velocidad, un piloto en un simulador en Francia pudo llevar el avión hasta Palermo. ¿Crees en mí, Ali? Cuidado. El avión del vuelo 1153 impactó contra el agua a 26 millas de la costa, muy por debajo de lo que el avión era realmente capaz de lograr.
La simulación confirmó que la tripulación podría haber llegado a tierra firme. Teóricamente era posible llegar a la costa, pero también muy difícil. Los pilotos del simulador tenían una gran ventaja sobre la tripulación del avión. Ellos no estaban en una situación de vida o muerte y además sabían que debían planear. Combustible verificado. El capitán Garvey sabía que no tenía combustible y no pensó que necesitaría planear hasta Palermo. Garvey, en cambio, se enfocó en reencender los motores. Poner en bandera las hélices no forma parte de ese procedimiento. Si el capitán hubiese sabido que no tenía combustible, podría haber optado por maximizar el planeo. Una vez que se dio cuenta de que sus motores no arrancarían de nuevo, se centró en buscar un lugar para amerizar. El capitán Garvey también tuvo que lidiar con la falta de instrumentos y las interrupciones de radio. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos 1.800 kilogramos. Y lo más importante, el capitán Garvey debía considerar la vida de los 34 pasajeros. Por supuesto, es más fácil lidiar con una situación así en el simulador, porque si estrellas la aeronave, tienes el botón mágico, ¿verdad? Oprimes reiniciar y eso es todo. Es diferente en la vida real, cuando tu vida y la de tus pasajeros están en juego. Su distancia es de 20 millas. No llegaremos. La simulación destaca la importancia de una formación adecuada para hacer frente a situaciones improbables, como el apagón de 2 motores. Este es un evento muy raro. El informe de Panetta insta a las aerolíneas a entrenar a los pilotos para que sepan amerizar sin motores. Mejorar el entrenamiento de los pilotos es solo una de las 17 recomendaciones de seguridad del informe. La sugerencia principal es la que insta a ATR a rediseñar el indicador de cantidad de combustible. Hay que evitar la instalación del indicador de cantidad de combustible incorrecto. Para evitar que los mecánicos instalen la pieza incorrecta, Panetta cree que la única solución es diseñar los indicadores de combustible de manera que solo se puedan instalar en los aviones correctos. 9 hombres en total se enfrentan a cargos de negligencia criminal por la caída de la aeronave. Entre esos hombres se encuentran el mecánico de Tuninter que instaló el FQI incorrecto y el capitán Yafik Garvey. Te la daré cuando vuelvas de hierba. Entendido. El accidente no tuvo una única causa. Como muchos otros accidentes de avión, estuvo determinado por una serie de acciones y eventos conectados entre sí. Fue algo inaudito. Habría aceptado que tal vez fallara un motor o que se rompiera una ventana, pero no que todas esas personas hayan tenido que morir por falta de combustible. Debemos recordar esto para evitar futuras tragedias, para que al abordar un avión no tengamos que padecer nada, ni siquiera la cosa más simple, porque hay cosas simples que pueden evitarse. Un evento trágico así no debería volver a pasar. Reinicien el motor. La caída del vuelo 1153 fue causada por una serie de errores graves tanto en tierra como en aire. Pero la grabadora de datos de vuelo muestra que la última maniobra de la tripulación antes de impactar en el agua fue perfecta. Aquí vamos. Según las evidencias, la grabadora de datos de vuelo y declaraciones de la tripulación, la maniobra fue la adecuada. El avión tocó el mar primero con la parte trasera a una altitud compatible con la altitud de cabeceo óptima de la aeronave, que es de 9 grados. El capitán Garvey levantó la nariz de la aeronave a 9 grados en el momento que debía hacerlo. Gracias a eso, el avión se deslizó sobre la superficie del agua en lugar de estrellarse contra el mar. La maniobra probablemente salvó vidas al permitir que más pasajeros escaparan de la aeronave destruida. Su habilidad para volar tal vez evitó que este accidente se convirtiera en una tragedia aún peor.